Usted y yo hemos estado hablando de mi historia con Jesús, ¿verdad? Durante estas semanas, varias semanas, 6 para ser exactos, hablamos acerca de distintas facetas en las que usted y yo tenemos una historia que estamos viviendo, y en esa historia, desde el momento en el que usted y yo nos hemos encontrado con Jesús, a través de su sacrificio, usted y yo hemos empezado a tener una experiencia con Él en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hablamos acerca de la familia, hablamos acerca a un nivel personal de las emociones, de las decisiones, del dolor, del sufrimiento, pero también del propósito, y hablamos acerca de que Dios, Jesús está obrando en nuestra familia, pero también en nuestro trabajo y en todas las áreas en las que usted y yo estamos rodeados. Podríamos seguir con esta serie, de verdad, por años. Porque Jesús está obviamente afectando cada una de las áreas de nuestra vida, y usted y yo pues sabemos y vamos a irlo experimentando. Pero tenemos que terminar esta serie. Y hoy es el último domingo con el mensaje acerca de mi historia con Jesús. Pero hoy estaremos hablando de algo bastante específico, porque nuestra historia con Jesús no termina aquí, sino que continúa. La historia continúa. Su historia y mi historia con Jesús no es algo de un momento, no es algo que pasa en una secuencia de emoción pequeñita, y tampoco es algo que sucedió en un momento atrás y ahora ya no hay historia con Jesús, sino que es algo consistente y recurrente. Y no es algo que se termina, sino es una historia que continúa. Y a lo mejor de la idea de alguien que escribe o que le gusta leer, ¿alguno de ustedes ha leído una historia? Siempre todas las historias tienen desenlaces, ¿verdad? Tienen momentos de bastante intensidad, como tienen momentos de bastante calma. Hay momentos en los que todo se vuelve alegría, y hay otros momentos en los que todo se vuelve más pausado y tranquilo, y uno dice me está arrullando esta historia. Pero la verdad es que usted y yo nos podemos identificar con eso, porque en nuestra vida usted y yo sentimos lo mismo. Momentos altos, momentos bajos, momentos que cambian de un momento a otro, y nuestra historia va progresando, va caminando y se va moviendo. Usted y yo nos identificamos con esto. Y puede ser que haya estado consciente o no, Jesús estuvo ahí con usted. Sea que usted lo haya conocido o no, Él estuvo allí. Ahora, la gran diferencia es que usted y yo ahora ya somos conscientes de que Jesús está en nuestra historia. Entonces dejamos que Él afecte nuestra historia y tomamos decisiones en nuestra historia en base a lo que vamos aprendiendo de Él. Entonces, nuestra historia con Jesús no termina y no ha terminado. Y si usted ha llegado aquí después de cometer una serie de fracasos y fallas en su vida, y hoy está en este lugar con el rabo entre las piernas, como se dice, ¿no? Su historia tampoco ha terminado, ¿sí? Porque nuestra historia con Jesús continúa, porque Él está trabajando y Él está haciendo una obra. La historia que Dios está escribiendo en nosotros, de manera interesante, no tiene a usted y a mí como el personaje y el protagonista. Jesús es el protagonista de la historia, y usted y yo somos ese personaje secundario importante que está todo el tiempo al lado del protagonista, pero Él es el punto de enfoque. Y entonces su vida y mi vida, nuestras vidas aquí alrededor, necesitan andar y desarrollarse en una historia que se ve así. Pero hoy día tengo toda la intención de afirmar para usted, y que usted salga bastante seguro de que la historia con Jesús en su vida no ha terminado. De hecho, lo primero que le quiero decir hoy es que Dios no ha terminado contigo. Esto es algo que está creciendo, que se está desarrollando, que está siendo progresivo. Filipenses 1:6 dice, Pablo dice esta porción de la Escritura, él escribe esta carta, y él dice esta parte, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra en nosotros. Ciertamente, aquí usted y yo necesitamos reconocer algo, porque ni usted ni yo hemos empezado la buena obra en nosotros. Usted y yo más bien estábamos tratando de alejarnos de la buena obra. Cristo aparece en escena y Él empieza una buena obra en nosotros. Y entonces Él no se cansa, a diferencia de usted y de mí. Él no se agota, a diferencia de usted y de mí. Él no cede, a diferencia de nosotros.
Él continúa, permanece y es consistente. Entonces esto nos quiere dar un buen y gran ánimo. Su vida no está pasando en vano, su historia no está pasando en vano. Dios está trabajando en ella y la está perfeccionando. A medida que usted y yo caminamos, vamos a ir experimentando esto. ¿Sabe por qué es tan importante saber esto? ¿Alguien tiene la respuesta del millón? Si alguien me la dice, acabamos esto y nos vamos todos. ¿Verdad que nadie la tiene? Por eso ha venido. Yo espero tenerla porque no estoy seguro. Pero lo que dice la Biblia es que sabe, muchas veces usted y yo pensamos lo que le mencionaba hace un momento. Pensamos que a través de las equivocaciones, los errores que cometemos, las falencias, los detalles que usted y yo tenemos en nuestro carácter, esa falta de virtud en muchas áreas, esa falta de sabiduría alrededor de nosotros, nos llevan a cometer errores, acciones erradas, decisiones incorrectas que afectan a todo nuestro alrededor. Usted y yo podemos llamarlo errores, pero también la Biblia lo llama pecados. Y esto genera destrucción, no solo de una manera interna, sino de una manera completa alrededor de nosotros. Y la verdad es que cuando usted y yo pasamos por estas situaciones, lo primero que se levanta en nuestra vida es como de, no, yo ya no merezco esto. Te quiero dar una noticia, tú nunca mereciste esto, ni yo tampoco. Por eso se llama gracia, por eso se llama un regalo de parte de Dios, el que tú y yo podamos estar cerca de Él. Así que si algún momento sientes de que yo no merezco esto, recuerda que nunca lo mereciste y que estás delante de Dios simplemente porque Él es bueno, porque Él te ama. Y tú y yo, y cada uno de nosotros, no es que yo porque tengo el desarrollo del ministerio pastoral soy más aceptado que tú. No, todos estamos en el mismo estándar. Somos salvados por gracia, hemos sido atraídos por amor, por bondad de Dios, y tú y yo no somos merecedores. Entonces, cuando este pensamiento venga a tu mente, tú di, pero es que nunca fue. Siempre fue la gracia de Dios, y ahí es donde Él se vuelve el protagonista de la historia. Entonces tú y yo podemos aferrarnos a Él y no estamos descartados. Pensar esto genera algo muy importante en nuestra mente. Porque cuando tú y yo pensamos en estas equivocaciones, automáticamente tú y yo nos ponemos la banderita de descalificados. La tachita aquí de rechazado, no sirve, no funciona. ¿Sí? Y estoy seguro que tú has sentido y has tenido esa sensación. Fallas cuando estás tratando algo de cambiar en tu vida y es como de, otra vez, yo sabía, ¿para qué hago el intento? Pero la verdad es que Dios puede hacer esto mucho más abundante de lo que pensamos. La verdad es que Dios ha decidido no dejar tu historia y mi historia inconclusa. Si Dios fuera tan fácil de que dejara esto y tú y yo no tendríamos un propósito, pues ciertamente Dios lo que haría es como de, ya acaba de fallar, bueno, lo desechamos. ¿Para qué? ¿Para qué seguir intentando? ¿Verdad? Qué complicado, qué triste, ¿verdad? Sentirse desechado tan fácilmente. Pero la verdad es que Dios no está haciendo esto, sino que, como dice Pablo, Él estaba seguro y tú y yo debemos estar seguros de que el que empezó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando y transformando. Dios no abandona la obra que ha comenzado. Y si en alguna medida tú logras reconocer que Dios ha empezado a hacer una obra en tu vida, Dios no abandona esa obra. Así que si en algún momento tú te has sentido descalificado, Dios no abandona esa obra. Ahora, eso no quiere decir que no vayan a tener que haber cambios. Sí, y esto vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero Dios no abandona la obra que ha hecho, porque todo lo que Dios llama o ha llamado y ha traído, lo persevera hasta el final. Aun cuando el proceso es difícil y a veces se ve oscuro. No por casualidad están los salmos que nos describen tantas emociones negativas de parte de una persona. ¿Tú has leído los salmos? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Los hemos estudiado incluso aquí y hemos hablado acerca de ellos. Si tú lees, es como la carta de alguien que está deprimido. ¿Sí? ¿O no te has puesto a pensar en eso? Es alguien que está vaciando su corazón de toda la frustración que lleva, de todo el dolor que experimenta, de toda la decepción que está teniendo.
Y ciertamente Dios está respondiendo allí y está diciendo, yo no he terminado la obra aún. Vamos a continuar. Aún en medio de esos procesos difíciles, y como te decía la semana pasada, aún en medio del dolor, Dios está haciendo una obra. Y te animo a que no tires la toalla, porque siempre lo más fácil de hacer es, ya, ¿para qué? No perseverar. Pero cuando tú perseveras en medio de las situaciones, ciertamente ves la bendición. Y esta razón es la más importante que tú y yo podemos abrazar. Dios no nos deja. No estás solo. Por más que el panorama no se vea tan perfecto como esperas, Dios está allí. Y te dejo una frase como lo hago cada semana. Si me ayudas. Tu historia con Jesús no terminó. No importa lo que haya pasado hasta hoy. Vamos a hablar hasta hoy, hasta este momento. Tu historia con Jesús no terminó. Tu historia con Jesús sigue hoy y Él está escribiendo sobre ti. Tú puedes tomar decisiones este mismo momento y tu vida puede ser transformada. Porque estás tomando decisiones con Él. Pero asegúrate de que estás tomando decisiones con Él. Y tu vida estará diferente. Ahora, ¿sabes por qué Dios hace algo tan interesante y nos insiste en que tu historia y mi historia no se termina? Porque tu historia y mi historia tienen un propósito. Tienen propósito. Tu historia y mi historia, ¿me ayudas con la siguiente? Tu historia puede ser usada para bendecir a otros. Y yo sé que ese amén es porque ya lo sabes y lo has experimentado. Tu historia, mi historia, puede ser usada para bendecir a otros. Ahora, no solamente estamos hablando de la historia de cómo hemos llegado a este país y a través del proceso de migración y todas estas cosas, que ciertamente eso es una de las mejores cosas que nos puede ayudar en este momento, porque las historias van animando a todos y a unos y a otros, ¿verdad? Pero estoy hablando de esas historias que a veces no contamos, de esas historias que no queremos que sean tan públicas, de esas historias donde hay dolor porque ciertamente nos abre a un campo de vulnerabilidad. De esas historias donde podemos identificarnos con la situación de alguien, donde tú y yo hemos pasado sufrimiento o donde por consecuencia de nuestras decisiones hemos pasado dolor. Esas historias también son parte de tu historia gigante, grande, completa. Y esas historias también pueden ser edificadas para otros. Sí, tal vez necesitas pasar un proceso todavía en el que estás sanando algo, aceptando algo, dejando que Dios transforme algo, pero eso no quiere decir que tu historia no tiene valor y lo que está haciendo Dios en tu vida no tiene valor. Porque tu historia está siendo trabajada por Dios, por eso es que tiene un valor, por eso es que tiene un propósito. ¿Sabes? La Escritura nos dice esto en 2 Corintios. Dice, y todo esto es un regalo de Dios. Está hablando de la salvación tan grande que tú y yo tenemos, de esta compañía, de esta cercanía, de esta unión que tú y yo tenemos con Dios. Y nos está diciendo que esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta así por medio de Cristo. Todo lo que hemos hablado durante este tiempo es el sacrificio de Jesús. Y lo que tú y yo encontramos, y dice a continuación, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿De qué? Reconciliar a la gente con Él. No juzgar. No condenar. Tampoco justificar el pecado de alguien. ¿Verdad? Llamándole bendición a lo que está equivocado y es erróneo. Nos está llamando a reconciliar a la gente con Dios. Tú y yo en la misma labor. Reconciliar a las personas con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Gran labor que tú y yo tenemos. Es hermosa, es muy buena. Y la gran pregunta es, ¿cómo la hacemos? Porque si ciertamente te digo, vamos ahorita, salgamos todos, tal vez me vas a decir, ¿pero qué tengo que decir? ¿Cómo evangelizo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hay pasos? ¿Hay herramientas? ¿Hay cosas? Pastor, usted nunca nos ha enseñado a evangelizar. Pues hoy te estoy enseñando. Cuenta tu historia. Porque, ¿sabes? Es bien fácil dar una receta.
Es bien fácil encontrar versículos y recetar algo sin experiencia, sin saber lo pasado. Pero es distinto cuando tú compartes lo que vives con Dios. Cuando tú compartes las lágrimas que botas de rodillas junto con Él. Cuando tú compartes la victoria que sale a través de esas lágrimas que han sembrado. Eso es distinto. Y está bien. Tú y yo necesitamos conocer la Escritura porque eso nos muestra quién es Dios. Pero también tú y yo necesitamos saber compartir nuestra historia porque la historia que Dios ha hecho en ti es irrepetible en otras personas. Tal vez va a haber situaciones similares, pero tu historia tiene un impacto profundo en la vida de alguien. Tal vez no en todos, tal vez sí. Solo vas a saberlo si lo cuentas. Solo vas a saberlo si lo expresas. Pero aquí el punto importante de esta historia, de cómo lo expresamos, de cómo lo contamos, el hecho de que tu historia y mi historia sirve para bendecir a otros, no quiere decir que tiene que estar hecha al azar, sino quiere decir que tu testimonio, mi testimonio, el proceso de nuestras vidas, esas caídas, esas restauraciones pueden ser una luz para otros. Entonces tiene que haber algo bueno, ¿sí? Si yo te contara solamente cada vez que te hablo de las cosas que me han pasado, si solo te contara del punto y el objetivo de la agresividad que había en mi vida, tú dices como, pero qué tipo más violento, y no pasó nada, o sea, sigue siendo violento. Pero si yo te cuento que Dios me cambió y me transformó, y que gracias a Él yo empecé a entender de que esa no era la conducta de vida, sino que era la gracia y el amor y la misericordia. Y me enseñó a manejar mis emociones. Y me enseñó a tener templanza, a controlarme a mí mismo. Y entonces tú me conoces y compartes conmigo. Y me dices, pastor, usted está mintiendo, usted no era agresivo, usted parece un pan. ¿Verdad? Entonces, si te das cuenta que tu historia no funciona alejada de Cristo. Si tú y yo vamos a contar las hazañas, eso es distinto. Pero nuestra historia tiene que estar relacionada con Cristo para que tenga una efectividad en la vida de alguien. Tú has pasado por dolor, has pasado por un divorcio, has pasado por decepción, te han roto el corazón, te han engañado, te has frustrado, has vivido en depresión, Dios te ha sacado de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la mentira, del orgullo, de sea lo que sea que Dios ha transformado en tu vida. Tu historia no puede ir con las hazañas del mal y del peligro, sino tiene que ir con el estandarte de que Cristo es el que me dio libertad de esto. Y tu historia tiene poder. Entonces tú y yo tenemos un arma tan valiosa aquí. Y nuestra historia continúa siendo transformada, trabajada. El segundo punto aquí en esto de nuestra historia es que no necesita ser perfecto. ¿Sí? Muchas veces escucho esa frase. No, es que, pastor, es que yo no. No, hermano, es que yo no. Yo es que si supiera, no quiero saber. Créeme que no quiero saber, pero, ¿sabes? Dios sí sabe. Y la verdad es que no necesitas tener una vida perfecta para ser útil. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando Dios te llamó no eras perfecto. Cuando Dios te encontró, estabas muy lejos de ser perfecto. Y yo también. Y aún así Dios se acercó con gracia, con amor, para atraernos a Él. Entonces tu vida y mi vida no necesitan ser perfectas, pero sí necesitan reflejar a Cristo. Tu historia y mi historia necesitan reflejar a Jesús. ¿Sí? No estás demandado a tener un estándar de perfección, pero sí estás demandado a que tu vida y mi vida reflejen a Cristo. ¿Sí? Y esto es importante, porque eso te va a dar libertad, pero también nos va a impulsar a poder compartir esa buena noticia que tú y yo tenemos de parte de Dios. Una frase para que quede en tu mente. Tu historia con Jesús no es solamente tuya.
Puede ser la chispa de transformación en la vida de alguien más. Lo que tú has vivido, lo que yo he vivido, contado a través de los ojos, de las manos, de la obra de Jesús, puede ser el impulso que alguien necesita para acercarse al Señor. Y tú y yo estamos cumpliendo, ¿qué? Lo primero que vimos, un llamado a ser reconciliadores de las personas con Dios. Y eso es importante. Entonces tenemos una gran labor, ¿viste? Y tienes un gran propósito. Tu vida, la historia que tú tienes aquí no está pasando en vano. ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo también a veces me hago la pregunta. ¿Y todo lo que vivo y todo esto que hago tiene un propósito? ¿Realmente está cumpliendo algo? No eres el único que se pregunta eso. No eres el único que se pregunta si tu trabajo está bien. No eres el único que se pregunta si tu familia está bien, que se pregunta si estás haciendo las cosas bien. Todos nos hacemos esa pregunta. Y créeme que si tú confías en el Señor y te acercas y lo conoces, tu vida tiene un gran propósito. Realmente tiene un gran propósito. Tu historia, tus decisiones y lo que estás haciendo tiene un gran propósito. Y sabes, lo último que quiero decirte en este día es que vivimos cada día como una página nueva. De hecho, me llamó la atención mucho porque yo no le compartí los versículos a mi esposa, pero mi esposa tocó uno de los versículos, que disculpa que no cambié la cita ahí abajo, pero es Lamentaciones 3, 22, 23. Y dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué pasa esto? Está en naranja en la pantalla. Por el fiel amor de Dios. ¿Sabes? La Escritura dice algo bien cierto, que Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Aun cuando tú y yo somos infieles. Él es fiel. Y Él no se niega a sí mismo. Por eso nos da una gracia y una oportunidad en cada mañana de tú y yo poder iniciar como si tuviésemos una página nueva. Lo interesante es que en nuestra vida, una vez que llegamos al Señor, se siente como si fuera una carta abierta, pública y leída. Porque el momento en el que tú mencionas que empiezas a tener fe en Jesús, los ojos del mundo giran hacia ti. Sí, muchas veces para condenarte, pero también es como una mirada de esperanza que están buscando en lo que acabas de decir. Y entonces, aquí viene lo que te decía. Cada una de las cosas que tú y yo hacemos tiene valor y tiene propósito en esta historia. Cada palabra, cada elección, cada acción que manifestamos puede reflejar a Cristo. Cada una de ellas. Tú y yo simplemente necesitamos nutrirnos e ir conociendo más quién es Él. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra suave aplaca la ira. ¿Verdad que todos necesitamos esto? En especial si tú eres bien latino como yo. Necesitas esto. La palabra suave aplaca la ira, mas la palabra áspera enciende el furor. Buena enseñanza, ¿verdad? Esa no es de mi cosecha, esa es de Dios. Y tú y yo necesitamos saberlo, porque eso va a quedar aquí. Y el momento en el que tú y yo queremos reaccionar con enojo, vamos a morder la lengua, pensar 2 veces, 3 veces, tratar de respirar y sacar una palabra con gracia. Y es importante, ¿sabes? Porque siempre vas a tener, tú y yo vamos a tener la tendencia de algo. Tú y yo siempre vamos a tener la tendencia de actuar en base a la religión. ¿Sí? Siempre. Cada uno de los momentos. Es que si no haces esto, no funciona. No, ¿sabes? Quiero decirte 3 cosas importantes. Lo primero es que nuestra historia aquí se va escribiendo con una obediencia diaria. No con azotes religiosos, sino con una obediencia de todos los días.
de cada momento, de cada situación, en lo cotidiano, en esas cosas en las que tú y yo pensamos que son, pero ¿qué importa si hago esto o esto? No afecta en nada o en mucho. Pero la verdad es que si tú y yo tenemos una relación con Dios, vamos a ir siendo guiados hasta en esos pequeños detalles. Y es bueno, es saludable, es correcto. Y tú y yo podemos vivir una obediencia diaria. La segunda cosa es que tú y yo podemos vivir con gratitud. Porque si tú y yo reconocemos la bondad de Dios, en medio de todas las situaciones de nuestro día a día, tú y yo vamos a posicionarnos hacia ese lugar, ¿sí? No sé si recuerdas, pero alguna vez te compartí, cuando hablamos acerca de las emociones, que nuestro cerebro está cableado de tal manera que tú y yo no podemos agradecer y quejarnos al mismo tiempo. Tú y yo o agradecemos o nos quejamos. Así es, de simple. ¿Cómo amaneces? ¿Agradecido o quejándote? Espero que así sea. Ya sabes. Espero que así sea. Si tú amaneces quejándote, ciertamente esas quejas van a producir algo aquí adentro y no va a ser lo más agradable. Pero si tú amaneces agradeciendo a Dios, sea como sea la situación, ese agradecimiento produce bendición. Y es algo bueno, porque esto nos ayuda a vivir con una fe activa, una fe constante, una fe consistente en las cosas que vemos de Dios. Y esa fe se traduce y se ve con acciones concretas, no con palabras bonitas, redundantes, sino con acciones reales. Porque ciertamente, te voy a contar uno de los secretos que todos los que hablamos con personas guardamos. Las personas siempre te van a decir las palabras más bonitas. Siempre te van a decir, sí, lo voy a hacer, es que voy a hacer esto. Y yo creo que gracias por decirme lo que me acaba de decir. Pero yo sé que ahí no está la transformación. Ahí está una parte, se reconoce. ¿Sabes dónde está la transformación? Cuando esas palabras se traducen en acciones. Cuando ese de, sí, es que te acuerdas de que lo que hablaste con alguien o conmigo y dijiste como de, sí, es que me aconsejó que haga esto, que frenara, que pensara, que orara. Y entonces tú y yo antes de hacer decimos, sí, voy a orar, voy a hablar con Dios. Voy a pensar en lo que me acaba de decir, de que frene antes de decir algo con fuerza y aspereza y más bien utilice palabras suaves que pueden transformar esta situación. Allí es donde hay una fe activa. Si no, estás llevando y trayendo tu Biblia de domingo a domingo, tu religión de semana a semana, pero no hay un cambio. La verdad es que nuestra historia puede reflejar muchísimo. Y vivimos cada día como una página nueva. Tú y yo tenemos la posibilidad de que Dios esté escribiendo cada día nueva historia en nuestra vida. Y como a lo largo de esta serie te he hablado, Dios tiene misericordia, Dios puede cambiar. Pero sabes, la única forma en la que las cosas cambian es que las decisiones que tomas hoy son las que van a afectar tu mañana. ¿Sí? Lo que tú decides hoy es lo que va a cambiar lo que va a venir por delante. Es lo que va a traer y va a abrir las puertas de bendición. Pero tienes que decidir hoy. Hoy tienes un nuevo día lleno de misericordia. Tal vez al venir aquí a la iglesia ya te has peleado con tu esposa o con tu esposo. Tal vez estaban saliendo tarde. O tal vez se van a poner tensos cuando tengan que decidir qué almorzar en como 30 minutos. ¿Sí? Hoy puedes decidir algo distinto. Te estoy hablando de cosas tan sencillas, que son las que tú y yo pasamos día a día y son exactamente en las que fallamos. ¿Sabes? Porque en las decisiones de presión grande, obviamente tenemos mucho más temor y cuidado, pero en las que pareciera que no necesitan cuidado, son en las que tú y yo fallamos todos los días. Y como acabas de ver, y como hablamos hoy, esas fallas no te descalifican, pero necesitas tener una historia pegada y relacionada con Jesús. Tú y yo. Yo no estoy exento de esto, todos y cada uno de nosotros. Y te dejo una frase más para este día. Cada día es una nueva página y Jesús está listo para escribir contigo.
cada día tienes una nueva oportunidad. Cada día. No desperdicies la oportunidad que tienes hoy. No desperdicies el gran valor de la oportunidad que Dios nos da. Y no desperdicies el hecho de que Dios nos ha regalado una historia que está continuando. Sea como sea, la condición en la que tú y yo estamos, las dificultades que tú y yo estamos viviendo, las situaciones que están pasando en nuestra vida, lo mejor del panorama político aquí alrededor de nuestro país, o lo peor del panorama político aquí alrededor de nosotros, o de las naciones de las cuales venimos, eso no interesa. Porque tu vida y mi vida, nuestra historia está en las manos de Dios. Está en sus manos. Y si tú y yo aprendemos a vivir, a aplicar esto de manera confiada, ciertamente va a haber una transformación. No estás solo, no estás sola. Aparte de esta tan hermosa iglesia que está alrededor tuyo, mira, puedes girar tu cabeza, no soy el único que está aquí. Puedes girar así, mira. De verdad, gira a la derecha, gira a la izquierda. Haz el intento, va a sonar así. Pero hay más personas. Esas personas que están aquí alrededor son tus hermanos, tus hermanas. Esas personas están pasando las mismas cosas que tú. O han pasado o pasarán. Y tu historia puede bendecirlos. Pero también si giras hacia atrás la cabeza y ves ese hermoso vidrio, ahí atrás de ese vidrio hay mucha gente que no está aquí, pero que también necesita escuchar lo que tú y yo estamos aprendiendo hoy. Y necesitamos compartir esa misma historia. Pero asegúrate de que no sea la historia de tus anécdotas y decisiones, asegúrate que sea la historia que Jesús está escribiendo en ti. La historia en la que Jesús resalta y en la que Jesús perdona y en la que Jesús transforma. ¿Bien? Cierra los ojos conmigo, vamos a orar en esta mañana. Y si hay algo que tienes que entregar a Jesús para que Él continúe escribiendo esa historia en tu vida, este es el gran momento para hacerlo en oración. Acompáñame a orar. Padre, te agradecemos mucho por tu bondad, te agradecemos mucho por tu fidelidad, porque nada de esto sería posible si tú no fueras fiel. Porque ciertamente todos estaríamos descalificados en este lugar. Ninguno es merecedor, ni ninguno sería merecedor. Pero gracias porque tú nos amas. Con todos esos detalles que tenemos, con todas esas virtudes y defectos, has decidido abrazarnos como hijos, has decidido abrazarnos con amor y trabajar en nuestra vida, acercarnos a ti, limpiarnos del pecado y ayudarnos a caminar en esa lucha día tras día, dándonos, ofreciéndonos misericordias nuevas cada mañana, tu bondad, una oportunidad fresca en cada mañana. Y Señor, quiero pedirte que hoy podamos tomar pequeñas decisiones en este lugar. Pequeñas decisiones que pueden marcar un futuro y una bendición tan grande en las historias de nuestra familia, a un nivel personal y sobre todo en la historia de la iglesia. A veces pensamos que qué podría hacer nosotros o cada uno de nosotros, pero ciertamente nuestra historia puede transformar tanto. Padre, quiero pedirte que podamos saber y podamos escribir contigo cada uno de los días. Señor, tú sabes cada uno de nosotros lo que necesita, de cada uno de nosotros lo que necesita. Tú conoces quién necesita aliento hoy, tú conoces quién necesita un abrazo de amor, tú conoces quién necesita fortaleza, también quién necesita sabiduría para decidir, también quién necesita fuerza para apartarse de aquello que lo arrastra. Señor, yo sé que tú conoces y te pido que nos ayudes a sentir la fuerza de tu Espíritu, la guía de tu Espíritu, Señor, para tomar esas decisiones con prudencia, con verdad y abrazarnos y saber de que tú estás junto a nosotros. Señor, yo sé que tú sabes que también pasamos miedo, de que también hay temor, de que también toda la situación alrededor de nuestras vidas en este país genera mucha tensión para nosotros. Pero ayúdanos a confiar en que tú tienes planes y propósitos en nosotros. Sea aquí, sea allí, sea en cualquier lugar del mundo, tú estás y estarás con nosotros. Ayúdanos a abrazarte y descansar en esa verdad.
Y te pido, Padre, que tu favor esté sobre tu iglesia. Gracias porque hoy podemos aprender algo nuevo. Y gracias porque sabemos que esto nuevo que hemos aprendido, que es que tú estás inmerso y dando vueltas, escribiendo nuestra historia, también es una de las mayores herramientas que tenemos para reconciliar a personas contigo. Que los otros puedan ver que una vida tan normal y regular como la que podemos vivir es una historia de gran impacto, de gran poder en las manos de Jesús. Es una historia que tal vez es la similar en algunos detalles a la que otros viven y que les provea esperanza de que ellos no están olvidados, de que también son amados. Señor, ayúdanos a compartir esas buenas noticias que tú has hecho con nosotros, que podamos transmitirlas a otros. Pero ayúdanos a asegurarnos de que en esas buenas noticias, en esa historia que contamos, estás tú como protagonista. Señor, te damos gracias. Te pido que bendigas a tu iglesia. Te damos la gloria y la alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén.